Siga con ese espíritu de entrega al Señor y con esa seguridad y confianza de saber que por el Espíritu Santo podemos clamar con toda seguridad: papito querido, aquí estamos para escucharte. Acompáñeme con esta oración. Abba Padre, Padre querido, cuánto te amamos, Señor. Qué extraordinario es cuando tú revelas a nuestro corazón esa plena seguridad que nuestro origen está en ti, nuestro destino está en ti, y nuestro origen a tu imagen y semejanza solo nos habla, Señor, de que somos tus hijos y que tú quieres que seamos como tú, Señor. Gracias por esta noche, gracias por esta convención, gracias por estos jóvenes, gracias por el tiempo en que te hemos ministrado alabanza y adoración. Gracias por tu bondad que es extraordinaria, infinita. Gracias por el día que nos regalas, el día santo que nos recuerda el gran propósito de un reposo eterno, día que también esperamos con ansiedad. Gracias por tu presencia entre nosotros, Señor, y por tu Santo Espíritu que nos une, que nos conmueve, que nos acerca como tu familia, como tus hijos que somos. Ahora, Señor, abriremos tu palabra y abriremos nuestro corazón. Nuestra manera de ponerte atención también será una forma más de adorarte. Te entregamos pues este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden repetir amén, hermanos jóvenes? Muy bien, bendigo a Dios por ustedes. Qué tremenda energía que se tiene. Ayer porque estaban emocionados el primer día de congreso. Hoy porque fueron a la playa y seguramente tomaron mucho sol. ¿Qué? Bueno, contágiame un poco de esa energía, por favor, que me hace falta a esta edad. Ocupe su lugar, por favor. ¿Alguien sabe, alguien ha visto ya en su agenda cuál es el título del tema de hoy? A ver, muy pocos. Fotosíntesis. Bien. Yo creo que todos hemos estudiado o hemos escuchado al menos acerca de la fotosíntesis. Ayer hablamos de echando raíces, vimos sobre la importancia de echar raíces. Hoy con este tema, tomando como el ejemplo los árboles, veremos la importancia de las hojas. Pero no nos vamos a detener mucho en este proceso llamado fotosíntesis. Pero usted bien sabe que es la manera o es la forma en que los árboles obtienen su propio alimento. Y cómo las hojas, de una manera tan increíble, pueden transformar los desechos humanos o de los seres vivos en forma del dióxido de carbono. Cómo las hojas pueden tomar el elemento de la luz solar y en cada hojita, imaginando una especie de fábrica que juntamente con el agua que corre desde las raíces, el tallo, hasta las hojas, llevando las sales minerales necesarias en la hoja, pues esa misteriosa fábrica se encarga de elaborar los azúcares, la glucosa y la celulosa, lo cual significa que el árbol tiene su energía y tiene su alimento y tiene los elementos necesarios para su desarrollo. Qué maravilla de parte de Dios. Cuando yo estaba analizando esto, me puse a reflexionar sobre que si no existieran los árboles, prácticamente no existiera la vida.
Porque si hay oxígeno en nuestra atmósfera es justamente porque los árboles son los que lo producen. ¿Cómo? Obteniendo el dióxido de carbono, desecho de la respiración de los seres vivos, y después del proceso que acabo de mencionar, con los elementos que acabo de mencionar, el resultado es que los árboles expulsan y devuelven ahora a la atmósfera justamente el oxígeno que usted y yo necesitamos. Pero no estamos aquí para una clase de botánica, que por cierto no me queda. Estamos aquí para hablar de cómo el árbol, las plantas en general, son capaces de transformar lo inorgánico y lo que puede ser desecho humano, como el dióxido de carbono, en una sustancia vital para la vida. Y cómo los árboles son los generadores de su propio alimento. Y cómo nosotros, en cierta medida también, estamos expuestos a elementos contaminantes. Y sin embargo, tenemos que sobrevivir en medio de todo. El hermano Tito, el de la Biblia, busquen por favor Tito en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Todos buscando su Biblia. En el capítulo 3, el versículo 4 y el versículo 5. Dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, repito este versículo, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, la raza humana, la humanidad, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Insisto en el versículo 5, nos salvó por puro amor y por pura misericordia, como vimos ayer, en un acto generoso de su soberana voluntad, pone a disposición de los seres humanos un proyecto que podríamos llamarle salvación. El designio eterno de Dios de que todos los hombres sean salvos lo hace como una decisión tomada unilateralmente. Ciertamente ese proyecto que pone a disposición de los seres humanos nos salvó. Pero ahora nos va a hablar, y a partir de hoy, mañana, estaremos hablando de cómo es el proceso finalmente de la salvación, cuando el hombre, entendiendo que el propósito original de Dios para su vida es que sea salvo, y cuando el hombre entiende que, sin embargo, aunque el proyecto de Dios original y eterno es su salvación, el hombre tiene que decidir, optar por ella y a decirle sí a Dios. Y cómo ahora el ser humano se compromete y se hace responsable de que el designio eterno de Dios se cumpla. Vamos a hablar pues del elemento de la voluntad humana, del elemento de la fe del hombre y los elementos que Dios pone a disposición del ser humano para que el proceso de salvación se inicie de manera correcta y que el hombre pueda sobrevivir, pueda vivir y generar la energía conjugada con la de Dios en medio de los desechos y de los contaminantes de una humanidad cada vez más podrida. El hombre haciéndose responsable junto con Dios de su propia salvación. Nos salvó.
Número uno, mediante el lavamiento. Algunas personas piensan que esta porción de la declaración del hermano Tito, el de la Biblia, se refiere única y exclusivamente al bautismo. En realidad, Dios nos está lavando continuamente. Cuando tú te bautizas, apenas das el paso de fe, de valentía y de compromiso, diciéndole a Dios: va, ya entendí que tú me ves como un hijo tuyo desde tu eternidad, así me ves y así me has visto, pero que ahora me has dicho, ¿lo tomas o lo dejas? Este es mi proyecto para ti. Y yo te digo: Señor, va, lo tomo. Y Dios empieza a hacer esta obra de salvación, iniciando con lavarnos los pecados pasados, más bien lavando o quitando nuestras culpas del pasado. Pero como dijo el apóstol Pedro en 3:20, si no me equivoco, mas no quitando las impurezas de la carne, las intenciones equivocadas de la carne, las intenciones descontroladas de la carne. Vamos a hablar de esto en breves momentos. Pero sí quitando a partir de ese momento, y en ese momento específicamente, nuestras culpas, producto de los errores, pequeños o grandes, pocos o muchos, más bien muchos, que hayamos acumulado antes de dar el paso de fe del lavamiento en el bautismo. Pero insisto, no se queda allí. Allí apenas inicia ese proceso de lavamiento. Y nos lava a través de la regeneración, o así como los árboles. Les contaba ayer que en Chiapas hace algunos años hubo un incendio que arrasó con muchas hectáreas de árboles de la serranía, árboles de pinos, allá les llamamos, y que algunos meses después, asombrosamente, habían árboles pequeños. Allí estaban los árboles, no nacieron como milagrosamente, para que no me entiendan, pero ahora el verdor, permítame decirlo así, la imagen verde no estaba en aquellos árboles moribundos, ahora estaba de manera extraordinaria en esos frutos que venían. Y desde luego no dejamos de ver árboles que pudieron sobrevivir al incendio y que volvieron a regenerarse. El proceso de fotosíntesis haciendo, yo creo, a todo vapor su trabajo, es decir, como que con mucha necesidad, y los árboles generando lo necesario para quitarse de encima la piel quemada y que surgiera piel nueva, regeneración. Así que nos salvó lavándonos y regenerándonos continuamente y renovándonos por medio del Espíritu Santo. La renovación es constante, la regeneración es continua y el lavamiento debe ser permanente, como los árboles que no pueden parar un solo día, un solo minuto del día sin estar haciendo ese proceso en el día de fotosíntesis, tomando el dióxido de carbono, tomando la luz solar y tomando de sus raíces las sales minerales y el agua, y haciendo el proceso para que el mismo árbol tenga la energía y la celulosa necesaria para que crezca más tejido, más células que le den el desarrollo al árbol. Él no puede parar, y durante la noche respirando oxígeno. No pueden parar los árboles de hacer eso. Un cristiano no puede parar, no debiera detenerse en este proceso de regeneración. Si tus raíces están firmemente
puestas, echadas hacia abajo en la profundidad de tu fe, de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la Biblia, y particularmente de ese proyecto eterno de Dios para tu vida. Tienen los elementos necesarios para darle vida a tu vida, para nutrir tu existencia y para poder expulsar, o más bien transformar, las impurezas de tu entorno que llegan, que te asedian, que te contaminan, y cambiarlas, esas impurezas, en vida y en oxígeno para ti y en oxígeno para los demás. El Espíritu Santo nos renueva continuamente. Insisto, nuevamente el proceso nos salvó a través de lavarnos, regenerarnos, renovarnos, dándonos vida nueva continuamente, y todo a través del Espíritu Santo. Qué importante. Vaya otra vez al hermano Tito, el de la Biblia, capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, se entienda bien. Aunque tenemos que ser obedientes a Dios, nuestra obediencia solo puede ser, escúchenme, el resultado de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ya empezó a hacer en nuestra vida, y que hoy, en base a al texto de Tito, le estamos hablando salvación, que es el punto de partida de lo que está enseñando el apóstol Pablo a Tito. Nos salvó, y a través de este proceso. Así que nos salvó no por obras. Estas, insisto, solo deben ser el resultado de lo que Dios ya hizo cuando te empezó, si me permites ponerlo de otra manera, te introdujo al proceso de la salvación. Y ahora tus buenas obras son el oxígeno que te estimulan para continuar con vida y para no dejar de producir vida y energía para ti. Pero también el oxígeno, tus buenas obras son el oxígeno que inspiran a los demás. El gran desafío para los creyentes y para los cristianos es ser generadores de vida y servir de inspiración en medio de un mundo caído, en medio de un mundo depravado, cada vez más depravado, en medio de la oscuridad. Ya lo dijo el Señor Jesús: no se enciende una lámpara para ponerse debajo de la mesa o debajo del cajón del almud. Y vosotros, dijo el Señor, somos nosotros la luz del mundo. Y una ciudad que está en una colina, en un monte alto, no puede esconderse. ¿Quién ha dicho que los cristianos estamos nada más para pasarla bien y hacer como que vivimos, hacer como que jugamos a la iglesita? Estamos para ser la sal del mundo y estamos para ser la luz del mundo, para generar en el proceso que Dios está haciendo con nosotros la inspiración, la vida necesaria para otros. En otras palabras, que la gente que te conoce al menos diga: caray, cómo me gustaría ser como él. De eso se trata. Así que no es por obras, dijo el apóstol Pablo en Efesios, para que nadie ¿qué, hermanos? Se levante el cuello y presuma de que miren qué bueno que soy, ¿no? Hay cristianos que andan por la vida como diciendo: Señor, mira, papá, oh, chulada de hijo tienes en mí. Oye, papi, te sacaste la lotería conmigo. Mira, ¿qué sería de tu iglesia si no fuese por mí? ¿Cómo ves? Enorgulleciéndose de algo que no es propio.
Por eso la salvación, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, no es por obras, para que nadie se levante el cuello. Insisto, estas son apenas, o deben ser apenas, el oxígeno que te permite dar, generar, contagiar vida para otros. Así que nos salvó no por obras, sino por su pura gracia. Pero yo le quiero llevar, por favor, al versículo 5 en la última parte. Por la renovación en el Espíritu Santo. Y la primera parte del versículo 6 que dice, el cual derramó en nosotros. ¿Cómo dice ahí la palabra, mis queridos jóvenes? A ver, ¿cuántos están todavía conmigo? Abundantemente. El cual derramó sobre nosotros abundantemente. No puede haber renovación si no está el Espíritu Santo de por medio en ese proceso, en la persona. Cuando no está el Espíritu Santo, podemos hablar de que la persona conoce la doctrina, por ejemplo, se la sabe, la defiende, la predica, pero si no está el Espíritu Santo en la persona, entonces no hay ningún proceso de fotosíntesis, no hay ningún proceso de salvación. Todo se vuelve simple y sencillamente rutinario, religioso en el sentido tradicional de la palabra, es decir, cumplir, ir, venir, pero no pasa nada, aunque en apariencia sea una persona honorable. Sucedió con los fariseos. El Señor tuvo que encararlos, y vaya que aunque nosotros cuando oímos la palabra fariseo, inmediatamente en nuestra mente, en el contexto de las iglesias evangélicas, cuando hablamos de los fariseos, inmediatamente pensamos en alguien hipócrita, pero no pensamos en que en aquella época eran los más escrupulosos guardadores de las ordenanzas de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, si a mí me hiciesen un examen de la ley y de cómo se vive la ley, yo me gano el primer lugar. Yo no soy de medias tintas. Yo no soy del cristiano light que va cuando quiere, cuando se le pega la gana, o cuando está enfermo o tiene un problema, a buscar a Dios. Y tampoco soy de la típica gente que solo, si es bautizado, a la cena del Señor cada año, o unas semanas antes y un par de semanas después, eso para que no digan. Tampoco soy de los que van siempre y cuando haya diversión. No soy, diría el apóstol Pablo, de los que buscan a Dios solo cuando lo necesitan. A mí que me examinen, dijo el apóstol. Un fariseo calificaba plenamente, totalmente, como observadores de las ordenanzas de Dios. Eran exagerados, es decir, muy cuidadosos. Pero aún así, el Señor los reprobó diciéndoles a ellos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Y eso podría decir el Señor hoy mismo de cualquiera de nosotros, que haciendo lo que hacemos y esforzándonos como nos esforzamos, no tengamos el elemento llamado Espíritu Santo. Y no estoy hablando de que ven y oramos por ti y que recibas el Espíritu Santo y que hoy comienza a hablar en lenguas y como que te pase algo ahí medio raro.
Porque algunas personas creen que solo así es evidente que tienes el Espíritu Santo. Para algunos, la evidencia de que tienes el Espíritu Santo es que hables en lenguas. Para Dios, la evidencia de que tienes el Espíritu Santo es que dominas tu lengua, la que tienes. No estoy hablando de ese carismatismo hoy tan seguido por multitudes. Estoy hablando de permanecer en la comunión continua, perfecta, espiritual de tu vida, de tu corazón, de tu alma, de tus pensamientos y, ¿por qué no?, de tus sentimientos con nuestro Padre Dios. ¿Sabe cómo me encantó el canto Abba Padre, o no sé cómo se llama el que recién cantamos? ¿Cómo se llama, hermanos? Por cierto, vi que dice allí Tito Guzmán, él sí, el hermano de aquí, nuestro jefe. Y habla de una conexión natural, especial, única, intensa, llena de confianza, de cercanía, de calidez entre tu hijo, tú como hijo, y Dios como tu Padre. Y allí, en esa relación, mis hermanos, nadie entra, nadie estorba. Satanás no puede hacer nada contra alguien que está agarrado de Dios, que vive enamorado de Dios y que vive en conexión con Dios permanentemente. Mire, les voy a llevar algunos textos de la palabra en el Evangelio según Juan. Por favor, si la regeneración solamente es obra del Espíritu Santo, y si ese proceso de lavamiento y que Dios nos da vida y nos renueva continuamente, es gracias al Espíritu Santo que lo entrega, como dijo el apóstol Pablo a Tito, abundantemente. La Biblia nos dice entonces en qué consiste la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Juan, ¿qué les dije, hermanos? No he dicho. Ok. El 14. Y dice el 14 de la siguiente manera, versículo 15 en adelante: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y vemos la función práctica del Espíritu en nuestras vidas. Y aquí no está hablando de cosas espectaculares como las que acabo de comentar, que son muy comunes en el carismatismo hoy día. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, pues, según este versículo? Nos enseña y nos recuerda las cosas que nos ha enseñado, por si se nos olvidan. Es una función práctica. Si algo podemos agradecer a Dios, bendecir su nombre, es que pertenecemos a la herencia de un grupo de cristianos, a la herencia de una iglesia que no predica nada que no tenga sustento bíblico. Es decir, en otras palabras, que estudiamos la palabra, que aprendemos la palabra, que nos sumergimos en ella, y es el Espíritu Santo quien nos la enseña.
y que oportunamente nos recuerda esas enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida diaria. Si tú conoces, si tú sabes, te han enseñado a la palabra y ha ido marcando ya tu vida, esa palabra aprendida. Muchos de ustedes desde pequeños, yo me acabo de asombrar con un joven que yo pensé andaba en los 16 años, pero en realidad tiene 17, 18, tal vez 19. Y que me hizo preguntas con un afán de aprender, y oigo sus conceptos, su interés por la palabra, su conocimiento de la palabra, que yo me quedé así como, oh, aún hay jóvenes que aman a Dios, aún hay jóvenes que tienen hambre de Dios, aún hay jóvenes que estudian la Biblia, que la escuchan con atención, que toman nota, que no se quieren perder un detalle. Es decir, compruebo que el Espíritu Santo sigue guiando a aquel que le dice sí a Dios. La función del Espíritu Santo, pues, es enseñarnos y en su momento, cuando sea necesario, recordarnos la palabra. Un ejemplo, cuando el Señor Jesús lo someten a la tentación allá en el desierto, el Espíritu Santo está allí. El mismo Espíritu lo lleva al desierto, lo va a poner a prueba, dice el Evangelio. Y sin embargo, cuando viene el tentador, era muy grande la tentación. Tú puedes decir, bueno, pero él era el Hijo de Dios. Con que le haya dicho a Satanás, lárgate de aquí, perdón, vete de aquí, era suficiente. Pero si la Biblia nos presenta como la gran tentación en el inicio del ministerio de Jesús, significa que él realmente fue puesto a prueba, que pasó una crisis en ese momento. ¿Qué tal si humano como era, porque fue 100% humano mientras estuvo en vida terrena, sintió el impulso de decirle o de demostrarle a Satanás, pues, yo sé quién soy y te lo pruebo ahorita? ¿Cuáles piedras? ¿Cuáles piedras? ¿Qué tanto pan quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Y te lo demuestro. ¿No piensan que haya sido una tentación demostrar el poder que él podía tener? O de decirle a Satanás, cuando aquel le dice, mira todo esto, todos estos reinos del mundo, mira, son míos. Y el Señor Jesús de pronto dice, no, son de mi Padre. Pero tiene razón, él domina en este mundo, pero esos reinos van a ser míos. Y el diablo, así viendo su crisis momentánea, mira, pero yo te los puedo dar si postrado me adorares. ¿Y qué tal si en ese momento asalta un pensamiento? Si era tentación, tuvo que haber pensamiento de por medio en el corazón de Jesús y decir, si esos reinos son míos, van a ser míos, pero para eso tengo que pasar primero por esta vía dolorosa. ¿Qué tal si nos ahorramos los dolores y le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Si postrado me adorares. Pero el Espíritu está allí para recordar. Y el Señor Jesús inmediatamente cita la palabra y dice, no, escrito está. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y en ese proceso de regeneración cotidiana, créelo, cada vez que estás a punto de hacer algo que tú sabes es incorrecto, injusto, indebido, moralmente malo, siempre tendrás palabra de Dios que te dice, espera, no lo hagas. Recuerda lo que dice la Biblia, que puede pasarte. Si eso te pasa cuando tienes tentaciones, da gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu interior. Es como te regenera. El dióxido de carbono, esa sustancia que se desecha en la respiración humana y en general de los seres vivos, esa contaminante, ese contaminante gas puede venir a manera de impulsos de tentación, pero si tú tienes el oxígeno de Dios, tienes la capacidad aún de absorber esto, no para caer en ello, pero para decir, hey, conmigo no puedes, tentación, conmigo no puedes, Satanás. Y demostrar que aún a tu edad
sí se puede vencer la tentación. Cuando el Espíritu Santo está allí para recordarte la palabra y para enseñarte la palabra. Pero ¿qué pasa cuando en el supuesto que caigas en alguna tentación? Digo, suponiendo que cayeras. ¿Por qué se ríen? Porque yo estoy de acuerdo con ustedes, es lo más común. No tengo que suponer nada. Es lo que más nos sucede, sobre todo en la juventud. Alguien mencionaba ayer, haciendo una pregunta, que qué bueno que nadie la contestó, ¿verdad? ¿Y cuántos vienen ahorita venir aquí y vienen de ver pornografía? No contesten, dije, no contesten. Imagínate que hubiese aquí y de pronto un escáner y empezamos a ver puntos rojos en la cabeza de todos los que vieron pornografía antes de llegar a la convención. Los que dijeron malas palabras, obscenidades, los que están pensando mal sobre una mujer. Un escáner. Puntitos rojos por todos lados. Suponiendo que eso no sucede. Pero suponiendo que te llegara a suceder. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ese proceso de regeneración, de lavamiento, de salvación? Capítulo 16 de Juan. Y el versículo 8. Aunque esto también tiene una profundidad de enseñanza que no nos vamos a detener. Vamos a sacar de ella lo práctico. 16:8 de Juan. Si el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, ahora en el 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que habla del Espíritu Santo? El versículo 7 lo está diciendo. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Consolador no vendría a vosotros. Consolador, Parácletos, acompañante. Acompañante fiel, siempre a tu lado, que nunca te abandone. Incluso, escúchame, mi querido joven y señorita, nunca te abandona, vayas donde vayas, si es que le has dicho sí al Señor. Hace muchos años me preguntaba un joven, me decía: hermano, dígame una cosa, ¿y si entro a un antro, el Espíritu Santo se me va? Y muchos llegan a creer que así es, porque Dios es santidad y no va a entrar donde... Dios puede. Hay un lugar, hay algún lugar en este planeta y en el universo entero donde no pueda estar Dios, o donde no quiera estar Dios. ¿Qué piensan de eso? No hay un solo lugar. El salmista dijo: y si me voy, agarro las alas del alba y la alborada allá, me voy al infinito, y tuviese alas y allí estás tú, Señor, ahí te voy a encontrar. Y si me fuese, habló de los cielos, habló de lo idílico. Pero si me fuese al abismo más profundo, en la podredumbre de esta vida, de este mundo, a lo más vil, a tocar fondo en el lodo y en el cieno, dice el salmista: ¿qué crees? Allí te encuentro, Señor. ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Hijo, si te metes al antro, allí está contigo, porque te ama. Así el Espíritu Santo dice aquí en el 16:8: cuando Él venga, versión antigua de la Reina Valera, redarguirá. A ver, repite esa palabra. 1, 2, 3. Otra vez. Versiones posteriores de la castellana Reina Valera: convencerá. Tiene menos fuerza porque es más cotidiana esa palabra. Pero redarguir significa que el convencimiento no va a ser aquí a nivel pensamiento de tu pecado, va a ser a nivel corazón de tu pecado.
en el corazón cuando has pecado. Te va a estrujar el corazón hasta que sientas tú mismo en tu interior que le has fallado a Dios. Y ¿sabes qué? Te duela y te avergüence. En la Biblia está la historia, hay muchas historias de hombres brillantes, pero que yo recuerde, no hay un solo personaje de la Biblia que no haya cometido un error, y en ocasiones gravísimos errores. Pero ¿qué creen? Fueron regenerados por Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, que les redarguyó la conciencia, que los convenció de su pecado, y que ellos, ejemplo David, llorando al Padre, aún en medio de su terrible pecado, le decía: Señor, lávame, renuévame, regenérame, y por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo ven esto? Entonces la salvación es un proceso continuo. La regeneración es un proceso necesario en que Dios nos ayuda a ir cambiando nuestra conducta a través de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Como sabemos que tenemos el Espíritu Santo, cuando conocemos la Biblia, nos enseña, nos abre los ojos, nos hace entender la voluntad de Dios, cuando nos la recuerda, especialmente en momentos críticos en que estamos entre la espada y la pared y a punto de fallarle a Dios, o cuando le hemos fallado y lloramos lágrimas amargas por haberle fallado a aquel que tanto nos amó, que tanto nos ha amado, y que tiene tan buenos planes, tan extraordinarios planes para nuestras vidas. Así que, muchachos, permitan la permanencia de Dios a través de su Santo Espíritu en sus vidas. ¿Cómo es esto y cómo se logra? Busquen a Dios. No vengan a las convenciones únicamente porque aquí la pasamos súper bien. Es parte de. Vengan a las convenciones con el corazón abierto a Dios para escuchar qué es lo que Dios te va a decir en este año. Y el siguiente año yo voy a ir, sí, me la paso muy bien, me divierto, pero voy porque necesito que Dios me siga hablando. Número uno. Número dos, búscalo cotidianamente, continuamente, diariamente. Yo tengo una plática de hace muchos años, una conferencia que se llama "Dime qué música oyes y te diré qué clase de persona eres". Algo así como el refrán mexicano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te diría, dime qué lees, dime qué ves en internet, dime con qué deleitas tus ojos, dime qué escuchas. Dime cuáles son tus compañías, tus amistades, y yo te diré qué clase de persona eres. Llénate de Dios. Búscalo con intensidad todos los días. Búscalo en la oración personal. Deja que Él te toque. Búscalo en la adoración. Yo he sentido tanta necesidad de que en algún momento de oración aquí que el Señor ha tocado mi corazón, nos callásemos un rato. Si acaso que dejásemos que la música, que también es el lenguaje espiritual, siga obrando en nuestro corazón y quebrantando nuestro interior. Es como Dios te busca, te quiere llenar, te está tocando, te está hablando. Eso es buscar la llenura permanente de Dios, de su Espíritu Santo. Y por último, mantente siempre humillado, con la actitud de alguien que sabe que el día que se suelte de la mano de Dios, es hombre, es mujer, es varón, es señorita, perdidos en este mundo. Agárrate de Dios, que Él te va a dar los elementos necesarios para que aún de los desechos que nos asedian de un mundo podrido cada vez, podemos generar vida, siempre y cuando el Espíritu esté en nuestro corazón. ¿Cuántos le dicen a Dios sí esta noche? Quiero eso para mí. Levantando su mano. ¿Cuántos le dicen sí a Dios esta noche? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Póngase de pie y dile al Señor: yo quiero, Señor. Pero díselo no solo porque yo lo pido, no solo porque yo lo estoy promoviendo. Dilo porque nace de tu corazón. Yo quiero. Dile al Señor: Señor, escucha. Señor, yo quiero. No me dejes, Padre. No me abandones. Aquí me tienes, Señor, plantando raíces fuertes
en el suelo de tu palabra y abriendo mis hojas al oxígeno de tu Espíritu Santo. Señor, quiero ser como tú. Sí, Señor. Guíanos, Señor. Lávanos, Señor. Sálvanos, Señor.